Hola a todos, en esta ocasión voy a hacer un video diferente de lo que normalmente hago. Como saben, me gusta leer mucho ciencia ficción y he recomendado muchos autores clásicos en el canal. No le he dado ningún espacio a la ciencia ficción contemporánea, a la más actual. Entonces quiero hacerles un top 10, voy a empezar del número 10 en adelante. En el número 10 les recomiendo Crónicas de Atopía, es el inicio de una trilogía de Matthew Mather. Este libro está ambientado en una sociedad de finales o principios del siglo XXII, en un planeta Tierra completamente colapsado por el exceso del consumismo, por una sociedad completamente consumista, hiperconsumista. Entonces se ha desgastado mucho los recursos naturales del planeta. Toda la tecnología, el ingenio científico está ubicado en un solo punto planetario, que es una isla, que es la que está aquí en la portada. Esta isla es Atopía y es una isla que se puede mover en el Océano Pacífico. Y como están las mentes más brillantes del planeta ahí, es como una ciudad aparte de todo el planeta. Es una ciudad sin nación y tiene sus propias leyes y sus propias reglas. Y aquí se crea una tecnología vanguardista de realidad virtual, en donde no se necesitan gafas ni ningún implemento externo, sino que es a través de nanobots para crear realidades virtuales en la mente de las personas. Entonces las personas dejarían, al utilizar esta realidad virtual, consumirían cosas virtuales y no cosas reales. Por lo tanto, bajaría esa presión ecológica en el planeta y sería un alivio un respiro para el planeta Tierra. Entonces, ¿cuál es la trama de este libro? Es que esta nueva tecnología se quiere masificar en el mundo, pero hay alguien que no quiere y se produce una conspiración, y eso es como lo que le da el impulso a la trama de esta historia. En el lugar número 9 les recomiendo El despertar del Leviatán de James S. Corey. En realidad es un seudónimo, son dos escritores que son una especie de discípulos de George R.R. Martin. La humanidad en un momento determinado coloniza el planeta Marte, y desde ese momento los acontecimientos que suceden aquí en el libro son 150 años en el futuro después de la colonización de Marte. Entonces la humanidad se expandió en el sistema solar hasta la mitad, hasta el cinturón de asteroides. Entonces se formó como dos facciones de la humanidad: los que viven en los planetas exteriores, que son básicamente en algunos asteroides del cinturón de asteroides, por ejemplo en el planetoide Ceres, y los que viven en el sistema solar interior, que ya viene siendo la Tierra, Marte y la Luna. Como hay diferencias gravitacionales, la humanidad se fue desarrollando de manera distinta, entonces tienen fisonomías diferentes, por lo tanto hay como una discriminación entre ellos, se produce una especie de xenofobia, se repelen entre ellos y se pelean, y entonces este sistema solar vive una tensión, una constante tensión. Se odian mucho. Los protagonistas de esta historia, uno de ellos pertenece a una nave carguera de agua que transporta agua, o que busca agua en el espacio. Encuentra una nave que pide auxilio, y aquí ocurre que con este hecho que pasa, se produce una gota que rebalsa el vaso y se genera una guerra entre la facción exterior y la facción interior. Entonces se cuenta un poco estos dos personajes que relatan la historia cuentan un poco quién es el responsable, o buscan quién es el responsable de poner a las dos facciones de la humanidad en contra y de hacerlas pelear. Hay alguien que está detrás de eso. Buscan al culpable y develar la verdadera situación para que la guerra pare. En el lugar número 8 les recomiendo Estados Unidos de Japón. Esto es una ucronía, es decir, se altera una verdad histórica. En este caso vamos a finales de la Segunda Guerra Mundial, en el punto en que Japón se rinde. Lo que hace el autor aquí es que hace que Japón no se rinda, que la guerra se extienda y que finalmente invadan Estados Unidos y terminen ganándole a los estadounidenses, siendo los japoneses los que queden con los que se quedan finalmente con el territorio norteamericano. Eliminan toda existencia de la cultura norteamericana e instauran monarquía con el emperador japonés a la cabeza, en un imperio completamente totalitarista que recuerda mucho a 1984 de Orwell. Entonces los acontecimientos que ocurren aquí son 4 décadas después de que sucede esto. Entonces ya tenemos 4 décadas de opresión del imperio japonés, que intenta eliminar todo rastro
o todo intento de que vuelva a revivir el espíritu norteamericano. Entonces hay muchas persecuciones psicológicas, muchas traiciones entre las mismas personas, y también mucha tortura y mucha represión por parte de la policía militar japonesa, que lucha constantemente con un bando disidente que son los que se hacen llamar los George Washington, que intentan mantener vivo el espíritu norteamericano. Entonces hay una guerra constante entre ellos dos. Pero hay algo que rompe el equilibrio, que es un juego que se está distribuyendo en el mercado negro, un juego que demuestra de alguna manera cómo sería el planeta, cómo sería el Norteamérica si Estados Unidos realmente hubiera ganado la guerra, que es lo que realmente pasó. A partir de ese juego, hay dos personajes que cuentan la historia aquí, que son protagonistas. Ellos quedan entre medio de esta guerra entre la policía militar y los George Washington, y de alguna manera intentan develar qué es lo que quieren realmente, quién está distribuyendo este juego y qué quiere lograr con ello, y qué va a lograr al final. Y se descubren cosas bastante interesantes sobre el pasado de uno de los protagonistas. En el número 7 están Las Torres del Olvido, de George Turner, publicada en 1987. Nos habla de un futuro bien lejano en donde una investigadora está analizando estas torres enormes que están sumergidas porque subió el nivel del mar, y estas torres quedaron destruidas en medio del mar, y ella identifica que estos restos pertenecen al año 2040 de la Tierra, que es un año crucial en donde el efecto invernadero se hizo completamente fatal. Entonces ella intenta recopilar antecedentes de cómo era la sociedad de este tiempo, y lo va relatando, lo va contando, de que la humanidad estaba dividida en dos castas bien definidas. Los supra, que son todos los que tienen dinero, los que tienen trabajo, en realidad son la gente que tienen una vida normal, y los infra, que son toda esa gente irrelevante, esa gente que no tiene trabajo y que solamente está ahí, que son un cacho, básicamente, un inconveniente para el gobierno. Entonces el gobierno, ¿qué es lo que hace? Les da una pequeña cantidad de dinero, que es muy poquísima, y les construye estas tremendas torres para que vivan completamente hacinados en cubículos pequeños, básicamente para que vivan apretados 11 personas. O sea, son verdaderas torres donde está la gente apretadísima y vive en pésimas condiciones. Entonces se cuenta la historia de cómo una familia supra, una familia que tenía una vida normal, está a punto de pasar a ser una familia infra. Entonces, a través de ese drama de esa familia, se cuenta un poco cómo está viviendo la humanidad el efecto invernadero, cómo va sufriendo los cataclismos climáticos y cómo conviven con estos gente infra que está viviendo prácticamente sin ley y que tienen sus propias reglas. Es básicamente una distopía que me recordó mucho a 1984 de George Orwell también. En el lugar número 6 les recomiendo El hombre vacío, de Dan Simmons. Qué tremenda novela de Simmons. Esta tiene que ver con la telepatía. Esto es un profesor, el protagonista es un profesor de matemáticas que es telépata. Tiene la capacidad de leer la mente de las personas, pero no solamente de leerla cuando él quiere, sino que todos los pensamientos le llegan a su cabeza, todos, no importa de dónde vengan. Él, donde está y haya humanidad, le llegan pensamientos. Entonces le llega una verborrea de pensamientos, lo cual le molesta mucho. Es muy difícil vivir con eso, hasta que por ciertos hechos lo logra controlar gracias a una persona que no voy a nombrar aquí para no arruinar el argumento. Entonces él logra crear un escudo contra eso, para mantenerse alejado, separado de la mente de las personas. Pero llega un momento en que ocurre un quiebre, algo pasa y el escudo se cae y él no puede vivir más con esto, y la verborrea de la gente vuelve a su cabeza y no sabe qué hacer, y se lanza a un verdadero tour, un recorrido hacia el infierno. No importa hacia dónde vaya, él solamente quiere escapar, quiere encontrarse a sí mismo. Así que es una novela también un poco existencialista, pero que como buen autor de ciencia ficción, Dan Simmons, nos lleva a ver cuál es el poder que tiene la mente sobre la realidad. Y eso es realmente asombroso, cómo la mente puede manipular la realidad. Así que les recomiendo harto esta novela también de Dan Simmons para que la lean los que les gusta la ciencia ficción. En el lugar número 5, en el top 5 ya entrando, les recomiendo El marciano, de Andy Weir. En un futuro cercano en donde la humanidad está mandando las primeras misiones tripuladas a Marte. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Antes de que la tripulación de mandar a los humanos a Marte, mandan algunos cohetes con suministros alimenticios y con
tecnología con cohetes para que puedan volver. Es decir, les pone en Marte, les ponen un cohete para que puedan volver y les ponen provisiones para 2 meses. Entonces mandan a la tripulación, llega la tripulación, está haciendo sus trabajos, sus experimentos. Después están 2 meses ahí y después se devuelven. ¿Qué es lo que pasa con la misión, con la tripulación que protagoniza esta historia? Ellos van y están básicamente 1 o 2 días cuando ocurre un accidente climático y tienen que desesperadamente irse del lugar. Entonces no alcanzan a consumir las raciones, quedan ahí, pescan el cohete que tienen para salvarse y vuelven a la Tierra y empiezan a irse. Y cuando se van yendo, debieron dejar a una de las personas ahí porque al parecer sufrió un accidente y murió. Entonces no se lo pueden llevar y se van dejando a uno atrás. Pero esta persona que quedó atrás realmente no murió, está viva. Y para poder volver a la Tierra, para que lo puedan rescatar desde la Tierra, tienen que pasar por lo menos 4 años para que le manden una misión de vuelta, para que lo puedan traer, para que lo puedan rescatar. Entonces este tipo que se queda en el planeta Marte tiene apenas 2 meses de provisiones. Y no tiene cómo volver, no hay tecnología. Entonces se basa un poco la historia, cuenta cómo este hombre vive y se las arregla para vivir lo más tiempo posible, no morirse de hambre en este planeta árido, que es realmente genial como lo hace el ingenio de este tipo, que es un ingeniero mecánico y también es un botánico. Entonces utiliza mucho su ingenio para sobrevivir, se ocupa mucho la tecnología de los rovers y de todo equipo que se usa para transportarse en la superficie marciana. Es muy interesante y al final es abrumadoramente increíble. En el número 4 tenemos a Luna de Ian McDonald. Aquí la humanidad está muy afectada por el auge de la tecnología. El planeta Tierra tiene ya varias máquinas, varios robots han reemplazado a la humanidad. Entonces también hay una masa de humanidad irrelevante que no tiene con qué trabajar. Y se han generado nuevas cepas de enfermedades como de la tuberculosis que han gestado una resistencia contra antibióticos y ha empezado a matar gente. Entonces la gente está enferma y no tiene cómo trabajar. Pero al mismo tiempo se abrió una fuente de trabajo en la minería en la Luna. A empresas empezaron a llegar a la Luna y empezaron a hacer excavaciones en la Luna. Empezaron a poner verdaderos imperios en la Luna y empezaron a colonizarla. A partir de eso la gente empezaron a reclutar gente desde la Tierra para que trabajara ahí en un lugar en la Luna que es súper peligroso, mucho polvo, en el que das un paso y puedes morir. Es realmente claustrofóbico el lugar donde se trabaja. Las condiciones son muy inclementes, entonces es ir a arriesgar la vida. Las personas van definitivamente porque están desesperadas y van a trabajar a esta luna que está dominada por 5 familias mineras que se dedican a extraer minerales de la luna. Y como son 5 familias, se produce una especie de guerra de casas. Son una especie como de gángsters. Hay reglas entre ellos. Y si alguno traiciona a alguna familia, se desata una verdadera guerra entre ellos. Y son realmente crueles, cruelísimos. Entonces se relata un poco cómo se vive en la luna. Y cómo estas familias en un momento determinado se rompe el equilibrio y se ponen a pelear entre ellas. Y queda la verdadera... que se pone muy bueno el libro cuando se ponen a pelearse entre ellas. Entonces la gente en esa luna tiene que vivir hacinada, vivir pagando el agua, pagando el aire, pagando los datos, es decir, el internet. Todo se paga, todo se cobra. Para vivir en la luna tú tienes que tener mucho dinero. Entonces este escenario que crea este autor es realmente brillante y me encantó y se lo recomiendo harto. Este también es un primer libro de una trilogía. Ojo ahí. Y seguimos entonces en tercer lugar, Justicia Auxiliar de Ann Leckie. Recuerden seguir el canal, suscribirse, comentar, compartir estos videos, así que les dejo el dato ahí para que no se olviden. Justicia Auxiliar de Ann Leckie, una autora muy premiada de ciencia ficción. Este es el primer volumen de una trilogía también. Nos lleva a un futuro muy lejano en donde la Tierra ya es algo olvidado y en la galaxia se ha fundado el Imperio Ratch. Este imperio es el más grande y tiene una sociedad jerárquica por medio de casas. Hay unas casas que son más poderosas que la otra y siempre están peleando entre ellas para buscar el poder. ¿Cómo se expande este Imperio Ratch? Utiliza una tecnología muy avanzada por medio de cruceros de batalla, las justicias que los llaman. Estas justicias son cruceros que tienen una inteligencia artificial propia, una conciencia artificial propia, y tienen la capacidad de invadir la Tierra básicamente por medio de un ejército, pero este ejército es controlado
por extensiones de la nave, que son especies de humanoides que bajan a la Tierra, a los planetas que conquistan, y estos humanoides pueden ser hasta 20 y los llaman auxiliares, que son parte de la nave, tienen toda la conciencia de la nave, la inteligencia artificial de la nave en sus mentes, pero son seres humanos. No voy a decir cómo lo hacen porque eso es parte de la tecnología del libro. El asunto es que uno de estos auxiliares, en un momento determinado de una de estas invasiones a planetas que posiblemente tienen vida humana, pero no están civilizados, entonces a través de estos cruceros y de estas invasiones que hacen, los colonizan y los civilizan. Entonces, en una de estas invasiones, uno de esos auxiliares, de esos humanoides que son parte de la inteligencia artificial del crucero, ocurre una traición en el crucero, ocurre una conspiración por esta guerra de casas que existe. Y una de esas extensiones, una de esos humanoides, logra volverse autónomo, logra despegarse de la nave y de los demás auxiliares y queda completamente, tiene una autonomía propia. Entonces este auxiliar intenta después con el tiempo vengarse de esta traición que sufrió la justicia, que es el crucero, así se llama. Entonces pasa un cierto tiempo, se crea una identidad y se encuentra con otro protagonista del libro y se va generando una historia de venganza muy interesante, en donde se va describiendo también este nuevo mundo, este nuevo universo que nos plantea Ann Leckie. Por eso se llama Justicia Auxiliar. En el número 2 les recomiendo El problema de los tres cuerpos, ya que alguien me había dejado un comentario que hablara un poco de Cixin Liu en uno de los comentarios de los videos anteriores. Les recomiendo mucho El problema de los tres cuerpos. Es un primer tomo de una trilogía también. Este autor chino nos lleva a 1967, a la China de 1967, en donde una astrofísica vive en el tumulto de la revolución cultural proletaria en China, un suceso histórico muy, muy oscuro en China, lleno de violencia, de torturas y de traiciones. Y esta astrofísica se ve involucrada y en un momento ella comete un pequeño error, la tratan de traidora, entonces tiene que cumplir cárcel, pero como por sus conocimientos y por sus investigaciones termina, la obligan a formar parte de un proyecto secreto, de un proyecto completamente secreto que no voy a decir de qué se trata. Luego el autor hace un salto temporal hasta 38 años en el futuro, al año 2005, entre 2005 y 2007, y nos cuenta la historia de un personaje, de un experto en nanomateriales, de un ingeniero. Este tipo tiene mucho contacto con la sociedad científica de la época y por lo tanto lo llama una especie de policía secreta para que les ayude a investigar una especie de suicidios que han tenido muchos científicos, una cadena de suicidios que es bastante inexplicable. Entonces él se da cuenta a través de esa investigación que tiene que hacer de que algo está sucediendo y que tiene que ver con un juego de realidad virtual que se está distribuyendo entre la élite científica, que se llama básicamente El problema de los tres cuerpos. Este protagonista experto en nanomateriales se da cuenta de que esta conspiración de suicidios de científicos tiene que ver con una obstrucción con el desarrollo científico. Alguien quiere estancar el desarrollo científico de la humanidad. ¿Por qué? Esa es la trama principal del libro, no la quiero develar porque el por qué tiene que ver con una cuenta regresiva que él empieza a notar que existe en el mundo. Hay una cuenta regresiva para que algo pase, algo va a suceder y él tiene que detenerlo, o tal vez es inevitable. Es muy bueno, buenísimo, está en el segundo lugar. Y en el número 1 está Dan Simmons nuevamente con su clásico y tremendo libro Hyperion, que es el inicio de una tetralogía, son 4 libros. Este universo que crea Dan Simmons es completamente increíble. En este libro lo que se cuenta principalmente es cómo unas personas son elegidas para realizar una peregrinación a una especie de acto religioso, que en realidad que sucede en el planeta que se llama Hyperion. En ese lugar hay un lugar con unas estructuras muy extrañas que están rodeadas por un campo magnético que altera el tiempo. Se llaman las tumbas de tiempo.
Y en ese lugar habita un ser muy extraño que se llama el Alcaudón, el Señor del Dolor, que es una máquina que tiene estos pinchos extraños. Este es el Señor del Dolor, el Alcaudón. Es una máquina que tiene el poder de viajar al pasado o al presente a cualquier tiempo, y que es un mito, no se sabe si realmente es real. El asunto es que estos 7 peregrinos que viajan a estas tumbas de tiempo van con la idea, sabiendo de que de ellos, de los 7, uno solamente va a sobrevivir y el Alcaudón le va a poder cumplir un deseo. Los demás van a morir. Entonces se relata la historia de cada uno, y a partir del relato de las historias personales de cada peregrino se conoce un poco el contexto en que se vive. Es un futuro muy lejano en donde la humanidad, el planeta Tierra ya no existe, y la humanidad se ha dividido en 2 castas, unas que salieron primero del planeta Tierra y que se llaman los Exter, y que tienen una anatomía diferente, han evolucionado de una manera diferente al humano tradicional, y está el humano tradicional que ha formado su gobierno en el mundo y en distintos planetas, y que se logran transportar por medio de algunos portales, y es realmente genial esa tecnología. Y por otro lado hay una fuente que se llama el Tecnolúcleo, que es un conjunto de inteligencias artificiales que también están tratando de dominar el universo, por decirlo de alguna manera. Entonces hay una especie de guerra entre los Exter, los humanos tradicionales, y el Tecnonúcleo, y ahí se genera una historia fascinante. Espero les haya gustado el video y nos vemos en otra ocasión, ya se hizo muy largo.